Bien, hermanos, vamos entonces, como decíamos, a comenzar la clase de escuela dominical de hoy. Se pueden ya, Eric, ponerla en pantalla. Bien, hermanos, y como anunciamos ahí, el tema es que daremos hoy la resurrección de los muertos y el juicio final. Es la quinta clase que vamos a dar con respecto al tema de la doctrina del fin. La clase anterior nosotros vimos una descripción general de la segunda venida de Cristo y los sucesos que la precederán. Hablamos de la identidad del pueblo de Dios en el nuevo pacto. Y hoy quiero que veamos este tema bajo la siguiente tesis, que va a ser precisamente el desarrollo de este tema. Y es que cuando Cristo vuelva, cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva por segunda vez, todos los seres humanos serán resucitados y transformados para ser juzgados ante su presencia. Cuando Cristo vuelva, seremos resucitados y transformados y para ser juzgados ante su presencia. Y en eso que consistirá la clase de hoy. En primer lugar, yo quiero que veamos, pues, la siguiente slide, la resurrección y la transformación de los seres humanos, y después veremos el tema del juicio final. O sea que esos son los dos temas que vamos a estar viendo en el día de hoy. Pasemos entonces a ver en primer lugar, vamos a ver la resurrección y la transformación de los seres humanos. Vamos a esperar a ver qué pasa con el slide, que no sé. Ok, puede seguir al siguiente slide. Aquí tenemos entonces nuestro primer punto, hermanos, la resurrección y la transformación de los seres humanos cuando Cristo vuelva. Hermanos, y con respecto a este primer punto, hay tres cosas que yo quiero que veamos. En primer lugar, dentro de este tema de la resurrección y la transformación que ocurrirá cuando Cristo vuelva, lo primero que yo quiero que veamos es que habrá, cuando Cristo vuelva, una resurrección general de creyentes y de incrédulos. Habrá una resurrección general de creyentes e incrédulos. Y por eso hablamos de resurrección general, porque va a abarcar a todos los seres humanos. Hay muchos creyentes, buenos creyentes, hermanos, que opinan que la resurrección de los creyentes e incrédulos ocurrirán en tiempos distintos en vista de lo que dice Apocalipsis 20 cuando habla de la primera y segunda resurrección. Y en el caso de los que creen en el rapto, en un rapto antes de la tribulación, hablan ellos muchas veces de 3 y hasta más resurrecciones. Nuestra convicción, hermanos, en cambio, es que tanto los creyentes como los incrédulos resucitarán cuando Cristo vuelva. Lo que menciona Juan en Apocalipsis 20 acerca de las dos resurrecciones está dado, hermanos, en un contexto lleno de símbolos, y eso lo vamos a ver en un estudio posterior. O sea que eso, como yo decía, lo vamos a desglosar con detalle en el momento que nos toque hablar del tema de Apocalipsis. Pero hermanos, ¿qué dicen otros pasajes bíblicos fuera del libro de Apocalipsis con respecto al tema de la resurrección? Y yo, hermano, esta clase de hoy, muchas de la clase va a ser textos tras textos tras textos. O sea que, porque hay mucha información con respecto tanto el tema de la resurrección como del juicio. Veamos, hermanos, algunos textos que prueban la resurrección general. Hechos capítulo 24, versículo 15, siguiente slide. Dice Pablo: teniendo la misma esperanza, cuando está defendiéndose ante un grupo de personas, teniendo la misma esperanza en Dios, que estos también abrigan. ¿Y cuál es esa esperanza? De que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los injustos. Habrá una resurrección, dice Pablo, tanto de los justos como de los injustos. Juan capítulo 5, versículo 28 y 29, dice nuestro Señor Jesucristo: no os admiréis de esto, porque viene, hermanos, miren cómo dice, la hora, en singular, la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Hermanos, ¿quiénes oirán la voz de Cristo cuando Cristo vuelva? ¿Quiénes oirán su voz en los sepulcros? Algunos. Dice, todos oirán su voz. ¿Y qué pasará? Los que hicieron lo bueno irán a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo irán a resurrección de juicio, pero todos oirán su voz y ocurrirá esa resurrección. Juan capítulo 11, versículo 23 al 24, cuando Lázaro ha muerto y él le dice que él se encuentra con María y con Marta. Dice, Jesús le dijo, Juan 11, 23, tu hermano resucitará, le dice Cristo a Marta. Y Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. O sea, es la resurrección, o sea, es algo general.
Y eso va a ser en el último día, en el día final. Claro, Cristo, cuando le dijo, tu hermano resucitará, está hablando de que lo iba a resucitar en ese momento. Pero Marta pensaba que Cristo le hablaba de ese momento final, el momento escatológico, cuando sucederá ese evento. Y en Daniel capítulo 12, versículo 2 también nos dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. O sea que nosotros vemos, hermanos, cómo en la Biblia se enfatiza esta resurrección general en muchos textos, tanto de creyentes como de incrédulos. Sin embargo, también es cierto que hay un contraste en las escrituras con respecto a lo que será la resurrección de los creyentes y la resurrección de los incrédulos. Eso nos lleva al siguiente slide y es lo que yo quiero que veamos, la resurrección y transformación de los creyentes. O sea, ¿qué estamos diciendo hasta ahora? Que habrá una resurrección general, pero dentro de esa resurrección general hay un énfasis distinto entre la de los creyentes y la de los incrédulos. Y cuando vemos el tema de la resurrección y la transformación de los creyentes, en la Biblia hay un énfasis de que en esa resurrección, en ver esa resurrección, perdón, como el cumplimiento de esa esperanza que tenemos los creyentes y que nos la ha prometido el Señor. Dice Juan capítulo 6, versículos 39 y 40, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Y luego dice el versículo 44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Lo repite de tercera vez. Y dice en el versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. O sea, hay un énfasis especial. Hay personas, hermanos, que a veces como quiera leen esto y piensan como que solamente los justos resucitarán, porque nada más menciona a los justos. No, hermano, la resurrección será general. Ahora, hay un énfasis en esa resurrección final del creyente que será de esperanza, pero eso no está excluyendo con eso la de los injustos. O sea, la de los creyentes será una resurrección en la que se cumplirá la esperanza prometida por el Señor para los creyentes. Siguiente slide. ¿Qué sucederá entonces cuando Cristo vuelva? Que los cuerpos de los creyentes que han muerto serán de nuevo recompuestos. Hermano, esto es un milagro. Hermano, los cuerpos, ¿verdad?, son enterrados normalmente, a menos que muera de otra manera, en el mar o de otra forma. ¿Y qué estamos diciendo, hermano? Que sucederá el milagro en que el Señor va a recomponer todo nuestro cuerpo. O sea, una cosa impresionante. Y esos cuerpos será recompuesto y será transformado y será entonces elevado al cielo, unidas, y esos cuerpos que serán levantados van a ser unidos con sus almas ya transformadas. ¿Dónde están las almas de los creyentes que han muerto? Ahora mismo. ¿Están con quién? Con Cristo en el cielo, ¿sí o no? Sí, están con Cristo en el cielo. ¿Y qué estamos diciendo? Que los cuerpos van a ser levantados y cuando Cristo vuelva, Cristo va a venir con las almas de esos justos, de esos creyentes. Y esos cuerpos y esas almas serán unidos, volverán a unirse. Pero también los creyentes que estemos vivos para este momento, nuestros cuerpos y almas serán transformados, luego seremos arrebatados a las nubes e iremos detrás de los muertos ya resucitados para también recibir al Señor en el aire. Y el texto que ya hemos visto, 1 Tesalónica 4:13, dice, no queremos, hermanos, siguiente slide, que ignoréis acerca de los que duermen para que no entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, oigan lo que dice, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo eso? Que Dios va a traer con Cristo a los que durmieron en él, es decir, a los creyentes que ya han muerto. Pero ven acá, pero si ya han muerto, si están muertos, ¿cómo es que están con Cristo? Oh, hermano, porque sus almas, el alma del creyente cuando muere pasa a la presencia de Dios para estar con Cristo. Decía Pablo, yo prefiero morir y partir y estar con Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo? Cuando Cristo vuelva, viene con esas almas. Sigue diciendo Pablo, por lo cual lo decimos por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces se van a levantarse, hermano, y van a ser unidos a sus almas cuando Cristo vuelva. Y nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
al encuentro del Señor en el aire. Pero hermanos, no para quedarse en el aire, porque ahí dice que nos encontraremos con el Señor en el aire, pero no para quedarnos en el aire, es para juicio, para el juicio que vendrá, como veremos. Y dice Pablo, ahí estaremos siempre con el Señor. Otro texto, 1 Corintios 15:51, en el siguiente slide, dice, y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Es una forma de hablar de la muerte del creyente, pero todos seremos transformados. Dice que será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Siguiente slide. Nuestros cuerpos no serán cambiados por otros cuerpos, mis hermanos, sino que serán nuestro mismo cuerpo, pero transformado. Dice 1 Corintios 15:53 que seremos vestidos de inmortalidad. Nuestro cuerpo, hermanos, será semejante al cuerpo de Jesucristo cuando resucitó. Filipenses 3, del 20 al 21. Hermanos, Cristo, el cuerpo de Cristo después de la resurrección era físico, o sea, fue su mismo cuerpo que resucitó. Él podía inclusive seguir comiendo alimentos. Los discípulos lo podían reconocer, aunque no inmediatamente, pero era su cuerpo. Y de hecho, hasta las marcas de su cuerpo la tenía, se la mostró a Tomás. Y hermanos, ¿qué estamos diciendo? Que así serán nuestros cuerpos. ¿Cuáles son algunas de las características de nuestros cuerpos cuando sean transformados? Podemos decir, hermanos, por la palabra de Dios, que serán cuerpos, como dice ahí en pantalla, resucitados de manera incorruptible y serán perfectos. Y ahí está 1 Corintios 15, 14 al B, en adelante, algunos textos salteados, dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Versículo 49 dice, y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que corrompe heredará lo incorruptible. O sea, habrá una transformación en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, tal como está ahora, hermanos, no pudiera resistir esa gloria, ese estado eterno y perfecto. Debe ser transformado. Y hermanos, qué consuelo, ¿verdad? Con tantas cosas que están pasando a nuestro alrededor. Recordar que nuestros cuerpos, hermanos, en ese día no se envejecerán ni sufrirán ningún tipo de enfermedad, no tendrá nada deshonroso ni desagradable, sino que reflejará la perfección y el cuidado estético de nuestro Dios. Tendremos toda la fuerza que el hombre estaba supuesto a desarrollar en la creación y que nos capacitará a hacer todo lo que deseemos conforme a la voluntad de Dios, en contraste con la debilidad que vino fruto de la caída. O sea, van a ser revertidos en ese sentido los efectos de la caída. De modo que serán cuerpos resucitados incorruptibles y perfectos, pero también serán cuerpos espirituales. Dice Pablo, se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Y hermano, esto no significa que serán cuerpos inmateriales, ya que esto sería en sí mismo una contradicción. Además, si seremos como Cristo, decíamos ahorita, entonces mantendremos nuestros cuerpos físicos porque el mismo Cristo lo mantuvo, como ya vimos. Por eso Gruden parafrasea este texto de la siguiente manera. Se siembra un cuerpo natural, es decir, sujeto, a las características y deseos de este tiempo y gobernado por su propio libre albedrío de pecado. Se resucita un cuerpo espiritual, es decir, un cuerpo completamente sujeto a la voluntad del Espíritu Santo y con la capacidad de responder a la dirección del Espíritu Santo. O sea, que esa es, entiendo yo, que es la idea de resucita con cuerpo espiritual. O sea que, hermanos, la resurrección de los justos, hermanos, es nuestra esperanza, es nuestra gloria. Seremos transformados. Los que vayamos muertos resucitaremos, seremos transformados. Si Cristo viene y estamos vivos, entonces no pasaremos por la muerte, sino que pasaremos directamente a esa transformación para recibir al Señor en el aire. Pero también, hermano, yo quiero que veamos la resurrección de los impíos. La resurrección de los impíos. Como ya vimos en algunos pasajes, hermanos, los impíos también resucitarán. Estos, junto con los impíos que estén vivos, deberán enfrentar entonces el juicio divino, como veremos en el siguiente encabezado. Hermanos, es importante señalar que la Biblia no se nos da muchos detalles con respecto a cuáles son las características que tendrán los cuerpos de los impíos cuando resuciten. Pero, hermanos, no será una resurrección de gloria como la que tendrán los santos, los justos, los creyentes, pero será una resurrección en la que ellos no tendrán la capacidad de volver a morir físicamente, sino que ellos recibirán la condenación eterna.
Y por eso dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 6, independientemente del contexto en que se habla, pero ahí se refleja una realidad. Cuando dicen aquellos días, los hombres buscarán la muerte y no la hallarán. Ansiará morir y la muerte huirá de ellos. Ellos resucitarán para condenación. Y hermanos, eso nos lleva entonces de la mano a nuestro segundo encabezado. ¿Qué hemos visto en primer lugar? Hemos visto la resurrección, que cuando Cristo vuelva, todos seremos resucitados, tanto los justos como los injustos. Eso es lo que hemos visto hasta ahora y hemos mencionado algunos textos. Yo quiero que veamos ahora en segundo lugar el juicio final. El juicio final. Cuando ocurra esa resurrección, entonces vendrá ese juicio. Y hermanos, este es uno de los temas centrales a lo que la Escritura le da mucha importancia. Mucha importancia. Cristo cuando vuelva nos juzgará a todos. Dice, y también, hermanos, hay muchos textos que citar aquí. Yo quiero que la Biblia en ese sentido hable por sí misma. Dice Hechos 10:42. Dice, y nos mandó a predicar al pueblo, a testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Cristo será el juez, hermanos, de los vivos y de los muertos. ¿Y cómo de los muertos? Bueno, porque los muertos van a resucitar. Es una forma de decir a los que están muertos, pero cuando Cristo vuelva van a resucitar como quiera. Según Timoteo capítulo 4, versículo 1. Te encargo solemnemente, le dice Pablo a Timoteo, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, y dice que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. En otras palabras, hermano, ¿qué está diciendo? Cristo va a juzgarlo a todos, vivo y muerto, cuando se manifieste en aquel día y se establezca su reino. Hermanos, esto es algo que estaba claro en la mente de los apóstoles, era una constante en su predicación. Cuando los apóstoles le predicaban el evangelio a los inconversos en el libro de los Hechos, su énfasis principal era que se arrepintieran a la luz de que algún día vendría el juicio de Dios y todos tendríamos que enfrentarnos al mismo. Dice Hechos capítulo 17, versículo 30, cuando Pablo predica en Atenas, dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora, a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. ¿Por qué? Porque él ha establecido un día. Hermanos, ¿cuántos días? Muchos días. No, un día. Un momento dado en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres a resucitar de entre los muertos. Hermano, por eso que hablamos de un juicio, no de varios juicios, sino que hablamos de un juicio. Dios estableció un día en la cual juzgará a todos. Hechos capítulo 24, versículo 24 a 25. Pablo preso, dice, pocos días más tarde, llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó a traer a Pablo. Félix era el que lo tenía preso y por instigación de los judíos. Y dice que déjame escuchar a este Pablo del que me están hablando. Y dice, mandó a traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Pero dice el texto que al disertar Pablo, me encanta ese texto, sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, dice que Félix, atemorizado, dijo, vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandará a llamar. O sea, Félix entró en pánico y dijo, mira, hablamos en otro momento. Cuando Pablo le habló de varias cosas, incluyendo el tema del juicio final. Y eso, hermano, eso nos enseña que el juicio final es parte del mensaje que debemos predicar. Es importante ese mensaje. Hechos capítulo 20, perdón, Apocalipsis capítulo 20, versículo 2 al 13, dice este texto, que vi a los muertos, dice Juan, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y las muertes y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Romanos capítulo 14, versículo 10 al 12 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, todos, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Otro texto más, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, porque todos debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, hermano, no algunos, todos,
para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Un dato, hermanos, adicional que quiero simplemente señalar aquí es que, aunque no tenemos mucha información al respecto, sabemos que también los ángeles caídos serán juzgados en aquel día. Los ángeles caídos, Satanás y sus demonios. Dice Judas, versículo 6, a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima. Dice que los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas. ¿Para qué? ¿O en espera de qué? Del juicio del gran día. O sea, que en ese juicio del gran día también serán juzgados los ángeles caídos. Ahora, hermanos, yo quiero hacer algunas preguntas que pueden haber en sus mentes con respecto a este tema del juicio final. La primera pregunta es, ¿de qué serán juzgadas las personas? Las personas serán juzgadas de todas sus obras. Ya hemos visto algunos textos, veamos otros más. Mateo capítulo 12, versículo 36 dice, y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es decir, lo que tú hablas es algo que se va a ser juzgado en aquel día. Eclesiastés 12:14. Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Toda obra será traída a juicio. Lucas capítulo 12, versículos 2 y 3. Y no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual, todo lo que habéis dicho en oscuridad se oirá a la luz, y lo que habéis susurrado en habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Todo se sabrá. Romanos capítulo 2, versículos 5 al 10 dice, Pablo, por tu terquedad y tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y dice que en ese día él pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor, inmortalidad, vida eterna. Pero los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego, pero gloria, honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, será un juicio de obras, el juicio final. Mateo capítulo 25, el texto, un texto mucho más amplio, no lo vamos a leer todo, pero leyendo algunos textos dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y los ángeles con él, se sentará en el trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas y de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y a los de la derecha, a las ovejas le dirá, venid, bendito es mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui fuera extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber, y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? O cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? El rey le responderá, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños me lo hicieron. Es decir, Cristo lo que está hablando ahí, hermano, es de la forma en que nosotros tratamos a otros creyentes en Cristo. Y Cristo dice, cada quien va a hacer, eso se va a ser tomado en cuenta. A lo de su izquierda le va a decir, apartados de mis malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y le repite todas esas cosas que le dijo a los de la derecha, diciendo que no hicieron esas cosas, no me dieron de comer, no me dieron de beber, no me visitaron, etcétera, etcétera. Y ellos le dirán lo mismo, cuando te vimos hambriento, sediento, extranjero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos. Dice el versículo 45. Él entonces les responderá, en verdad les digo que cuando ustedes no lo hicieron a uno de los más pequeños que estos, a mí tampoco lo hicieron, y estos irán al castigo eterno, pero los justos irán a la vida eterna. Por eso, hermano, que hemos dicho que será un juicio en base a las obras. Ahora bien, hermanos, eso es bueno clarificar lo siguiente, es que en ese sentido nosotros vemos por la palabra de Dios que los inconversos recibirán condenación. Porque por esos pecados que cometieron, ya sea por comisión o por omisión o comisión. Y esos pecados darán cuenta, serán dados a conocer en el juicio. Pero puede ir al siguiente slide. En el caso de los cristianos, hermanos, los cristianos ya somos salvos y ya tenemos vida eterna. No hay posibilidad de que un verdadero cristiano sea condenado en el día del juicio. Porque como dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 1, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea que cuando hablamos de esos textos y decimos que el juicio era un juicio de obras, no estamos diciendo que la salvación va a ser por obras.
Lo que estamos diciendo es que las obras van a ser evaluadas. Y hermanos, las obras es lo que dan, en ese sentido, evidencia de nuestra fe. Y eso, hermanos, es una enseñanza que va por toda la palabra de Dios. Como dice Santiago, tú dices que tienes fe y no tienes obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Pero no es las obras las que salvan, hermanos. Es la gracia de Dios en Cristo y somos salvos, tenemos esa salvación por medio de la fe. Hay otros textos, hermanos, que en la misma palabra de Dios, en el mismo texto de Mateo 25, donde habla de la salvación que es por medio de Cristo. Cristo nos llamará su nombre de Jesús porque salvará a su pueblo sus pecados. Él dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y en gran parte de la epístola a los romanos se nos habla de que la salvación es fruto de la obra de Cristo y que se recibe por la fe. De modo, hermanos, que estos pasajes hablan de obras que demuestran nuestra fe en el caso de que somos creyentes. De hecho, en el mismo texto de Mateo 25, donde habla de tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, Carson dice lo siguiente, interesante, dice, la razón de la admisión en el reino a las ovejas, a los que están a la derecha, en esta parábola, es más, dice Carson, probatoria que causativa. Es decir, no es por causa de que visitaron y que dieron de comer y que fueron a la casa. No, es más probatoria, es probando la salvación. De hecho, dice ahí mismo, la sorpresa de los justos hace imposible pensar que esas obras eran para ganar la salvación. O sea, en otras palabras, si los justos pensarían que por hacer obras que se iban a salvar, entonces, porque, o sea, no tendría sentido el que ellos se sorprendieran de que el Señor les reconociera el que hicieran todas esas cosas. Si ellos si hubieran pensado que era por esas obras. La manera, sigue diciendo Carson, en que las ovejas trataron a los hermanos de Jesús no fue con el propósito de ser aceptados por el rey. No fue con ese propósito. Las ovejas no mostraron amor para obtener una recompensa escatológica. Pero esa, como dice Carson, esa fue la razón, la prueba de esa obra de Cristo. De hecho, que dice el mismo texto de Mateo 25 también dice, entrad al reino heredado. Déjeme ver en qué versículo que está, perdón, que ahora lo... versículo 34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo, de la fundación del mundo. O sea, hermano, ¿qué está diciendo? Que es una herencia. Y la herencia se recibe simplemente, ¿verdad? La herencia se recibe. Y era algo que está preparado desde antes que nosotros existiéramos en ese sentido. Pero, hermanos, las obras, nuestras obras, van a probar en ese sentido la realidad de nuestra fe. Segunda pregunta, ¿cuáles serán los resultados del juicio? ¿Cuáles serán los resultados del juicio? Condenación eterna para los incrédulos y los ángeles caídos y vida eterna para los creyentes. Hermanos, estos son pasajes duros, fuertes, pero que, hermanos, tenemos que enseñarlo y tenemos que hablar donde la Biblia habla. Dice Mateo 25:46 que los impíos irán al castigo eterno. Es un castigo eterno y dice los justos a la vida eterna. Ahí está el contraste. Mateo 25:30 dice, y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será, dice, el llanto y el crujir de dientes. Y, hermano, aquí está hablando de algo terrible, lo que es esa condenación. Por eso dice también Cristo en Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que pueda hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. O como dice otro texto, aquel que puede echar el cuerpo y el alma en el infierno. Este infierno, hermanos, este concepto, esta expresión se describe como un lugar de fuego. Es, a mi entender, usa la figura del fuego, perdón, para enfatizar de que es un lugar, hermanos, de mucho sufrimiento. Es algo eterno, es algo que dice, es un fuego que no se apaga. Es hablando de los sufrimientos que se describen y que se deriva de aquel lugar. En otros textos se habla del gusano que no muere, refiriéndose posiblemente al hecho de que la conciencia del inconverso va a estar acusándolo por causa de sus pecados. Dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 al 11. Entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá, oigan cómo lo dice, hermanos, del vino del furor de Dios,
que está preparado puro en el cáliz de su ira. O sea, va a ser una ira completa, no va a estar mezclada con otra cosa, va a ser ira total. Y dice, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles sin presencia del Cordero. Y el humo de su tormento asciende, hermanos, no pone fecha límite, dice asciende por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Dice también Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 y 15, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Es una forma de decir que ya no habrá muerte física. Y dice, esta es la muerte segunda. ¿Y cuál es esa muerte segunda? El lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. O sea, hermanos, que cuando hablamos de estas cosas, hermanos, no solamente debemos hablar de las bendiciones del cielo, sino que también debemos hablar, hermanos, de los horrores de la condenación eterna, de lo que se describe aquí como el lago de fuego. En el caso de los justos, hermanos, sabemos que la historia será completamente diferente, ya que ¿qué es el cielo, hermano? El cielo es todo lo opuesto al infierno, es todo lo opuesto al infierno. Y yo no me quiero extender ahora en el tema del cielo, hermano, porque también eso lo veremos más adelante y va a ser el último estudio de esta serie de escatología. O sea, que hemos visto hasta ahora, en base a qué serán juzgadas, quiénes serán juzgados, en base a qué seremos juzgados. Tercera pregunta. ¿Habrá grados de castigo y de recompensa en el juicio? La respuesta es sí, habrá grados de castigo y recompensa. Dice Lucas 12, 47 al 48. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su señor y no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no lo sabía, hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. Y hermano, esto es una forma de hablar de parábola, pero ¿qué es lo que se está indicando? Que habrá diferentes grados de castigo. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le ha confiado, más se le exigirá. Dice Mateo 11, 22. Pero os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras, que hablando de las ciudades a las que Cristo mismo le había predicado y que no creyeron. Pero, y eso no solamente, hermano, en el caso del castigo para los impíos, sino que aún en el caso de los justos también habrá diferentes recompensas. Dice 1 Corintios capítulo 3, versículos 12 al 15. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica en oro, plata o piedras preciosas, madera, heno, paja, dice que la obra de cada uno de nosotros creyentes será evidente, porque el día la hará evidente, pues con fuego será revelada. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? No es lo mismo el oro, la plata y las piedras preciosas que la madera, el heno y la paja, ¿verdad? Ante el fuego reaccionan distintas. Por eso dice, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué está diciendo, hermano? Que habrá cosas que los creyentes vamos a hacer que definitivamente no era para la gloria de Dios, no era lo que le glorificaba al Señor. Y aquel día será evidente. Y hay cosas que permanecerán, que recibirán la alabanza de Dios, y hay otras que no, que se van a pulverizar. Y hermano, qué bueno, qué grande la misericordia de Dios, que dice, sin embargo, aunque sucederán esas cosas, dice, seremos salvos, aunque así como por fuego. Y esa es la idea que da eso, porque al final no depende de muchas o de pocas obras nuestra salvación. Lucas 19, 16 en adelante dice, y se presentó el primero diciendo, Señor, tu mina ha producido 10 minas más. Y él le dijo, bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Entonces vino el segundo diciendo, tu mina, Señor, ha producido 5 minas. Y dijo también a este, tú vas a estar sobre 5 ciudades. Y es una forma parabólica, hermano, es simbólica de hablar de que habrá diferentes recompensas en el cielo. Ahora, hermano, lo bueno del cielo es que como seremos perfectos, como no tendremos pecado, allá no habrá envidia ni celos en ese sentido. Hermanos, de una manera más práctica, quiero hacer una última pregunta, porque yo quiero, hermanos, llevar esto a la práctica. ¿Qué aprendemos de esta doctrina del juicio final? ¿Qué aprendemos de esta doctrina del juicio final? Ya vemos que todos seremos juzgados, nuestras obras serán juzgadas, habrá vida eterna y condenación perpetua, habrá grado de castigo y de recompensa. ¿Qué aprendemos de la doctrina del juicio final? Hermanos, varias cosas yo quiero aquí señalar. En primer lugar, la doctrina del juicio final
satisface el sentido interno de justicia que tiene todo hombre. No, me pasa, hermano, cuando usted ve cosas que pasan en el mundo y la persona a lo mejor nunca escapó, y un criminal y nunca fue hallado y apareció después de muerto. Y hay un sentido en que tú dices, todo hombre dice, hermano, que es inconverso, dice, algún día yo sé que lo pagará. Hermanos, la doctrina del juicio final satisface el sentido interno de justicia que tiene todo hombre. Por eso dice Colosenses 3:25, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Pero también en segundo lugar, se quedó un 1 ahí en el segundo lugar, pero es 2. La doctrina del juicio final nos enseña a dejar las venganzas personales en la mano de Dios. Mano, que uno quisiera muchas veces con las cosas que le hacen a uno mismo vengarse, ¿verdad? De manera personal. Pero ¿qué dice la Escritura? Romanos 12:19, amados, nunca os venguéis a vosotros mismos, nunca, hermanos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Déjamelo a mí, que yo me encargaré de eso algún día. O primera de Pedro 2:23, que dice, hablando de Cristo, que cuando lo ultrajaban, no respondía con ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga justicia. Pero también aprendemos, en tercer lugar, acerca de la doctrina del juicio final, que esta doctrina constituye, hermanos, un freno moral en la vida de muchas personas. Hermanos, ¿por qué la maldad crece cada día más en el mundo? Porque no hay temor de Dios en las personas. En la medida que el inconverso tenga cierto temor de Dios, aunque no se convierta, pero que entienda esa doctrina del temor del juicio final, hermano, eso pone un freno, un sentido de, mi madre, Dios me va a castigar. Y eso hace que las personas dejen de hacer ciertas cosas malas o lo lleva a hacer ciertas cosas buenas. Y es la doctrina del juicio final que constituye un freno moral en la vida de muchas personas. En cuarto lugar, aunque hay, por error ahí dice tercero, pero en cuarto lugar y último lugar, la doctrina del juicio final es un estímulo para una vida que agrade a Dios y para el evangelismo. Hermanos, esto debe ser una motivación para agradar a Dios y para predicar la palabra de Dios. Pablo, hermanos, sintió ese estímulo cuando dice en 1 Corintios 5:9-11, primera parte, dice, por eso, ya sea presentes o ausentes, nosotros ambicionamos serle agradables. Ambicionamos ser agradables. ¿Por qué? Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. O sea, ¿por qué queremos agradarle? Porque vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo a lo que hizo, sea bueno o sea malo. Pero no solamente ahí, sino que Pablo dice, por tanto, conociendo el temor del Señor, la realidad de ese juicio, ¿qué hacemos? Persuadimos a los hombres. Persuadimos a los hombres. Procuramos vivir vidas que agraden a Dios y persuadimos a los hombres. Y hermanos, para concluir, ¿qué hemos visto en esta clase? Hemos visto la realidad de que habrá una resurrección general, donde tanto creyentes como incrédulos serán resucitados, y habrá un juicio de Dios, donde creyentes e incrédulos serán juzgados, también los ángeles caídos. Y yo quiero terminar, hermanos, con esta nota de ánimo para todos los creyentes en esta clase. Hermanos, qué hermoso es pensar en eso, aún con tantas dificultades que nos han estado pasando a muchos de nosotros y a otros y familiares nuestros a nuestro alrededor. ¿Está tu cuerpo adoleciendo de alguna enfermedad o dolor? Hermano, qué glorioso será es pensar que allí tú estarás en un perfecto estado de salud. ¿Tú estás envejeciendo o tú tienes algún defecto físico? Mi hermano, allí tú serás completamente perfecto, como no lo ha sido nadie en esta vida. ¿Tienes algún temor, mi hermano, de enfrentar la muerte? Hermanos, o sea, no podemos ser buenos creyentes y sin embargo tenerle cierto respeto, ¿verdad? A la realidad de la muerte, hermanos. Eso se respeta. Pero la realidad es, hermanos, que aunque haya temor a la muerte o temor al morir, en ese día tú te burlarás de la muerte, ya que la muerte será derrotada, será conquistada, será finalmente destruida para ti. Entonces, hermanos, podrás decir junto con Pablo en 1 Corintios 15:54-55, pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Y Pablo hace, citando un texto del Antiguo Testamento, hace como una burla diciendo, devorada ha sido la muerte en victoria. O sea,
La muerte que se lleva a todo el mundo, que nadie puede, va a morir, lo que está diciendo. Va a ser devorada. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Ya no tendrás más victoria. Ya la muerte va a morir. Ya estaremos por la eternidad con nuestro Señor. Y yo espero, hermano, que el recordar esto nos sea de estímulo, de consuelo y de ánimo, mientras seguimos corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bien, hermanos, y con esto concluimos nuestra clase de hoy. Quisiera saber, hermanos, si hay alguna pregunta o alguna de lo que hemos compartido. Tenemos unos minuticos para si hay alguna pregunta, algún comentario de lo que hemos enseñado hoy. Estoy muy contento porque veo, hermanos, que a pesar de que cambiamos el horario por media hora, sin embargo, una buena cantidad de hermanos se conectaron en la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Bien, hermanos, parece que todo quedó muy claro. Definitivamente que la clase de hoy no fue una clase, por decirlo así, que entramos en aspectos controversiales. Más bien es una clase que lo que nos lleva, hermanos, a llenarnos de esperanza, nos lleva debe llenar de temor al que no conoce a Cristo, debe llevarnos a vivir vidas que agraden a Dios, debe llevarnos a predicar la palabra. O sea que eso es lo más importante que podemos llevarnos de esta clase. Bien, hermanos, si no hay ninguna pregunta, a partir del domingo que viene, entonces, hermanos, nosotros vamos a estar entonces compartiendo ya otros temas que tienen que ver ya con el aspecto que son ya un poquito más polémicos o que son más polémicos. Y es lo que la Biblia enseña con respecto al reino de Dios, lo que enseña el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es lo que va a implantar el Señor aquí cuando venga? Porque Apocalipsis capítulo 20, por ejemplo, habla de un reino de 1000 años. Porque, sin embargo, Cristo habla de esta vida y la venidera. Todo ese tipo de cosas, hermanos. Entonces, lo vamos a ver a partir de la próxima clase, Dios mediante. O sea, que esperamos, hermanos, que estas clases de verdad sean de bendición para todos nosotros.